bienvenidos a mi medio cielo. Bueno, como habéis visto en el título, hoy quería hablar un poco sobre qué es la astrología y más concretamente también me gustaría especificar y diferenciar qué es la astrología del horóscopo, ¿vale? Ahora veremos por qué. Antes de entrar en contenido más profundo de la astrología, que creo que es a veces complejo, creo que es importante diferenciar esto que vamos a hablar hoy. Entonces, voy a empezar con el tema del horóscopo, ¿vale? La mayoría de las personas, incluida yo, pensaba de que, en mi caso, por ejemplo, que yo nací a últimos de enero, que era simplemente Acuario. Y ya está, mi signo era Acuario. Pero ¿qué pasa? Que yo llegué a un momento en que había cosas que me sentía identificada con el signo de Acuario, pero otras que no tenían nada que ver conmigo. Entonces eso es lo que me hizo investigar y ver un poquito más allá del por qué yo no me sentía identificada con mi signo. Que la mayor parte sí, pero otra no, y ahora veremos por qué. O incluso una persona que había nacido en la misma fecha que yo, que también era Acuario, éramos totalmente diferentes. Y eso tiene su explicación y os voy a explicar el porqué. El horóscopo, como bien sabéis la mayoría, es lo que nos dice principalmente las revistas. Es decir, dependiendo la fecha en que naces y el mes, te dice qué signo solar eres, ¿vale? ¿Por qué solar? Porque el horóscopo se rige como sabemos, el Sol hace un círculo durante 365 días a la Tierra. Entonces, como sabéis, un año tiene 12 meses y hay 12 signos. Entonces, dependiendo en qué fecha, ya veremos desde qué fecha cuadra cada signo, pero dependiendo en qué mes nazcas, eres un signo, y dependiendo del día, importante, eres un signo u otro. Bueno, aclarando eso, podemos ver el horóscopo, no, como he comentado en mi ejemplo, no nos sentimos identificados o no nos predice como realmente nos quieren hacer ver. ¿Y por qué es esto? Porque el horóscopo, en verdad, es solamente tu signo solar. Y una persona no es solamente el signo solar, sino que también influye la luna y otros astros, ¿vale? Que ahora voy a comentar. Eso en cuanto al horóscopo. En cambio, si hablamos de astrología, vemos que la astrología estudia la posición y el movimiento de los astros. Y muchos os preguntaréis, ¿y qué son los astros? Pues bien, los astros son las estrellas, planetas, satélites, cometas y asteroides que hay en el espacio. Entonces, ¿un astrólogo en qué se encarga? Pues se encarga de ver, dependiendo de, por ejemplo, una persona que ha nacido en un determinado día y una determinada hora, esos astros, como comento, estaban posicionados en el cielo en una posición concreta. Y lo que hace el astrólogo es ver en qué posición estaba y estudiar a través de la carta natal, que ya os explicaré qué es una carta natal y los diferentes aspectos que nos dice de ese individuo. Una carta natal, así de intro, no solamente nos habla del tema psicológico, sino que también nos habla del tema fisiológico y biológico de la persona. Además, la astrología también puede predecir lo que puede pasarle a ese individuo, a la humanidad en general, o sea, a un país o al mundo entero. O sea, la astrología va más allá. No sé si lo sabéis, pero dentro de la astrología hay varias ramas. En mi caso, ya os comenté que yo me dedico y me gusta la astrología evolutiva, que es un poco más la astrología que se encarga de ver en tema psicológico de la persona. Pero os comento que también se puede ver futuro, diferenciado
lo que es astrología de horóscopo, como podéis ver, el horóscopo se queda muy corto en cuanto a lo que es realmente una persona, y por eso pasa que muchas veces incluso dos hermanos que son gemelos o mellizos, los dos no nacen en el mismo momento, a la misma hora, en el mismo minuto, sino que uno sale antes que otro. Y esa pequeña diferencia hace que un hermano sea de una manera y otro hermano sea de otra, totalmente distinto. Bueno, comentado eso, ya en el próximo vídeo sí que me gustaría explicar un poco las diferencias entre ascendente, signo solar, signo lunar, que como veréis es muy curioso, porque yo ahí es cuando me di cuenta realmente y encajé, digamos, todas las piezas del puzzle de por qué yo era así, y di sentido a que no solamente era Acuario, sino que tengo otros signos potentes que hacen mi comportamiento. Aparte de luego ver planetas y otros aspectos que influyen muchísimo en una carta natal. Dicho esto, espero que os animéis y os entre la curiosidad de saber cómo es vuestra carta natal, y que si alguien quiere saber cuál es su ascendente, su signo solar y su signo lunar, y saber un poquito más sobre su carta natal, como os dije en el anterior vídeo, dentro de mi página web hay un apartado de lecturas de cartas natales en las que hago sesiones, dependiendo de cómo la quieras, puede ser personalizada, que es simplemente tú quieres saber sobre un tema en concreto. Por ejemplo, quiero saber cuál es mi ascendente, pues le darías a lectura personalizada. O quiero saber por qué tengo las relaciones amorosas, por qué no son como espero, o por qué busco siempre este prototipo de hombre, carta personalizada. Y si queréis saber todo de vuestra carta, todo lo que habla de tu carta, de ti, sería la lectura completa, ¿vale? En todas las lecturas hago una tirada de oráculo que me gusta mucho, pues para que un poco es como una guía de lo que en estos momentos el universo te dice que hagas, o te da como un mensaje, y me parece interesante combinar un poco la astrología con ello. Ya os iré contando porque tengo muchísimas ideas y muchas cosas que creo que la astrología da muchísimo juego en cuanto a temas espirituales. Y bueno, este es el vídeo de hoy, simplemente diferenciar y aclarar qué es la astrología en concreto y lo que hace un astrólogo. Y bueno, animaros a que echéis un vistazo a vuestra carta. Todo el mundo puede ver su carta natal en internet, gracias a Dios. Ahora hay software que te enseñan tu carta natal, y una de ellas, por ejemplo, es cartanatal.es, o AstroSeek. Hay otra, por ejemplo. A mí me gusta más carta natal, y ahí pues te van a indicar que pongas tu nombre, tu fecha de nacimiento y tu hora en concreto en que naciste y el lugar donde naciste, que también es muy importante. No es lo mismo nacer por ejemplo, aquí en Madrid, que nacer en Galicia, porque ya eso va a cambiar la posición de los astros. Entonces hay que saber toda esa información, la metes en internet y te va a aparecer tu carta, y eso es tu carta natal. De todas formas, ya os enseñaré lo que es una carta natal más detalladamente y os explicaré un poco los aspectos. Bueno, no me quiero enrollar mucho más. Muchas gracias por ver este vídeo. Si os ha gustado, darle like y suscribiros. Y nada, nos vemos el próximo viernes. Un besito.